Seguimos. ¿Qué discuten? No paran de discutir. ¿De qué hablan ahora? Ana vino muy agresiva. Sí, con los libros. Bueno, seguimos. Continuamos en la tertulia de este viernes 4 de octubre de 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Fernando Butazzoni y Gonzalo Pérez del Castillo. Los últimos eran los primeros. Alemania comenzó a festejar ayer los 30 años de su reunificación, un proceso cuyo hito fundamental fue la caída del muro de Berlín. En la noche del 9 de noviembre de 1989, la República Democrática Alemana decidió abrir el muro que dividía a la capital del país y también abrir el resto de las fronteras entre las dos Alemanias. Ese acontecimiento disparó el camino hacia la unidad que se alcanzaría el 3 de octubre de 1990, después de arduas conversaciones entre las dos Alemanias. So zu denken war schon zu DDR-Zeiten eine Falle, in die man tappen konnte. Aber auch ich habe mich dabei erwischt. En un acto que tuvo lugar ayer para iniciar las celebraciones, la canciller alemana Angela Merkel sostuvo que todavía hay mucho por hacer por la reunificación y agregó que son necesarios más esfuerzos para crear condiciones de equidad entre lo que fueran estados alemanes del este y el oeste. Por ejemplo, encuestas recientes indican que muchos residentes del este no se sienten todavía representados en la política y la economía alemanas, lo que contribuye, por ejemplo, a la aparición de movimientos de ultraderecha. ¿Vas tú primero? Bueno. Gonzalo. Yo creo que y no pierdo oportunidad de decirlo, yo creo que el gran héroe de todo esto fue Mikhail Gorbachev. El que permitió que sucediera todo lo que sucedió, incluso ahora la reunificación de Alemania. Porque él fue el que le permitió y que le dio la soberanía a los países miembros del Pacto de Varsovia. Y es con eso que empieza a desmembrarse las fronteras, a caer las fronteras. Muchos alemanes del este empezaron vía Hungría y Checoslovaquia a irse para Alemania del oeste. Tenían en ese entonces Alemania del Este un señor Honecker que no quería saber de nada, ni de unificación, ni de nada. Era secretario del partido, Premier. Y la presión se le puso inaguantable porque los alemanes del Este comenzaron a hacer las marchas de los lunes, que empezaron con poca gente y terminaron con casi 500.000 de personas. Y tuvo que dimitir, no pudo aguantar más. Y entonces ahí es que cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, del otro lado estaba el canciller Helmut Kohl, que ya tenía preparado 10 propuestas para hacer la reunificación. Y bueno, sin duda le cabe a los alemanes el mérito de haber tenido esa inteligencia, esa grandeza de entender que Alemania, que ya en ese momento era líder, Alemania del Oeste ya era un líder en la Comunidad Europea, con las dos juntas fue todavía más. Y hoy día es prácticamente dominante. Así que yo creo que fue una cuestión absolutamente histórica esto, para el mundo, pero creo que un personaje que fue importantísimo y que el Occidente nunca supo aprovechar y sacarle partido, fundamentalmente los Estados Unidos de América, Reagan y Bush, fue este personaje Gorbachev, que podría haberle traído al mundo paz y prosperidad y no fue aprovechado. Ana. Yo en cambio me gusta reivindicar a Willy Brandt, porque con su Ostpolitik fue el que se dio cuenta lo que se venía y que tuvo una política de acercamiento y de ayuda económica a la otra Alemania que permitió esa reunificación que, como bien dijo Emiliano, está incompleta, aún tiene quejas, pero que es vigorosa. Me parece que nadie tiene dudas al respecto, y hace poco leí un testimonio de un historiador alemán que decía: en mis clases ya casi no logro diferenciar los que vienen del este de los del oeste, y eso es una buena señal. Ya casi. Las próximas generaciones van a ser distintas, van a borrar del todo esa marca. A mí me gustaría recordarle un poco a la gente el origen del muro, ¿no? Porque el muro es un símbolo, creo que fue por sobre todas las cosas un poderoso símbolo cuando cayó de esa especie de autoimplosión del sistema soviético y de una suerte de
comillas, triunfo en esa larga Guerra Fría. Pero conviene recordar su nacimiento, porque sale de las entrañas de la Segunda Guerra Mundial y de la división del territorio alemán por parte de las potencias aliadas, ¿no? Es una capital que queda del lado soviético, cuando los otros tres lados, el francés, el inglés y el norteamericano, se entienden y casi se fusionan. El lado soviético obviamente tiene políticas distintas, la capital había quedado allí, así que el muro es una especie de sistema de defensa que tiene el este, se levanta en el año 61, dura 28 años, hay más de 5.000 intentos de pasar de un lado para el otro, hay 3.000 que fueron detenidos, 100 que fueron muertos, miles que lograron pasar para el otro lado, hay una cantidad de historias. El muro era una cicatriz, una huella en la ciudad espantosa y se convirtió en un símbolo que sería bueno recordarlo, ¿no? También fue utilizado en nuestras campañas electorales. Si usted no quiere que la izquierda llegue al poder y ver a Montevideo dividida por un muro, o sea, era un mundo de confrontación de imperios. Avenida Brasil. Avenida Brasil, no, Avenida Italia. ¿Pero qué año estás hablando? ¿De las campañas del 71 en ese caso o de más recientes? No, fue fue cuando, el 85. El 71 ¿Sí? creo que fueron los tanques. Los tanques, fue la del 85. Sí. Fue la del 85. Yo recuerdo esa imagen muy burda, ¿no? Realmente, pero bueno, a mucha gente mayor le hacía un impacto importante en la cabeza. Caramba, capaz que la izquierda llega y se manda una cosa de ese tipo. Y bueno, luego la caída del muro como un momento impresionante para todo el mundo. Y para Uruguay también. Para Uruguay Por también. Ejemplo, para el Partido Comunista, para la izquierda uruguaya, un golpazo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Juan. Bueno, yo creo que la unificación de Alemania fue un interesante laboratorio social, es decir, porque hay muy pocas oportunidades en la historia de ver qué pasa, ¿no? De hacer experimentos. Yo diría que este fue un gran experimento. Fue el experimento porque era un mismo país dividido por la mitad por la guerra, por el resultado de la guerra, ¿no? En donde había un occidente capitalista desarrollado y un este francamente comunista y además importante, porque digamos Alemania del Este era la zona más industrializada y más avanzada de todo el mundo del bloque soviético, ¿no? De modo que ese muro separaba dos mundos realmente, y dos maneras de trabajar, dos maneras de pensar. Es decir, los trabajadores del Este, que eran trabajadores estatales, eran ineficientes y burocráticos, y los trabajadores del Oeste, que eran la potencia capitalista desatada, ¿no? Es decir, que cuando se rompe el muro, ocurre el experimento. Experimento... Sí, hay que imaginarse, hay que situarse en ese momento. Hay que pensar que hubo 45 años, aproximadamente 45 años de comunismo en la Alemania del Este, ¿no? Que luego se rompieron. Uh-huh. Se rompieron en el 90, es decir, que a esta altura hace 30 años, se lleva 30 años y todavía no se ha logrado la unificación completa. Es decir, que esos 45 años tal vez vengan a ser compensados por otros 45 años antes de que realmente esté unificada. Es decir, eso muestra además la brecha conceptual que existe entre un modelo y otro. Bueno, el costo de unificación, sin duda, lo pagó el este, ¿no? el oeste, quiero decir, Alemania occidental pagó la factura desde la unificación. Carísima factura, todos los todo alemanes, un tema de controversia. Todos ¿no? los alemanes se quejan, todos los alemanes del oeste se quejan de lo caro que salió la unificación, y eso lo conozco directamente, tengo una hija que vive hace años en Alemania, ¿no? Y la revancha del este fue Angela Merkel. No hay que olvidarse que Angela Merkel, la canciller, es el resultado de 45 años de gobierno comunista. Es decir, la canciller de hierro, la liberal y yo que sé cuánto, fue ese resultado. De modo que es un fantástico experimento histórico.
Bueno, yo... Es una pregunta antes. ¿Por qué decís que no están reunificados? Bueno, yo creo que todavía hay rencores y todavía hay objeciones. Bueno, y todavía pero hay cosas. las hay en todos los países de Europa, los del norte con los del sur, no solo los del este con por todos lados. Claro, pero acá la la diferencia son de dos regímenes, ¿no? De dos maneras de Claro. concebir la producción. Entonces los orientales, perdón, pero ya que estamos interrumpiendo, los de Alemania Oriental es gente más acostumbrada a un Estado que todo lo... Benefactor. El Estado benefactor que todo te lo daba. Entonces luego la empresa libre, más característica del régimen occidental, les suena a desamparo. Entonces, tenían quejas, tenían faltas de cosas, pero ahora les falta el Estado. Vivían en un Estado que los espiaba, por ejemplo. Por que los ejemplo, controlaba, que ahí los está. reprimía. Pero la contracara del Estado que Estado de espiaba bienestar y malestar. Exacto. Pero de verdad, es el Estado que te da la vivienda, Bueno, el Estado que te provee la educación. Ahora sí, Fernando. Recomiendo, a propósito de este último comentario, una extraordinaria película alemana que se titula La vida de los otros. La vida de los otros, que es espectacular. una película ya que tiene unos años, pero que muestra con mucha claridad ese tipo de estado policiaco, ¿no? Yo quería hacer un enfoque diferente. Yo creo que todo el proceso de separación, el drama de la división, el descuartizamiento y la posterior reunificación alemana forman parte de la historia europea del siglo XX. Así, pero calza como un guante. Es decir, es un proceso que se repitió en Europa en las primeras décadas del siglo, que culminó con una guerra feroz en 1914, que costó millones de muertos. Se reconstruyó, las fronteras volvieron a moverse, se construyeron otros estados, volvió a generarse una situación de tensión y de reclamos territoriales y volvió a estallar otra guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Las dos tuvieron a Alemania y a Prusia como, digamos, factores fundamentales. Pero después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa volvió a tener severos problemas de fronteras y problemas nacionales. Recordemos, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, que termina con el siglo, termina en el 2000 o en el 2001, no recuerdo exactamente, con 200.000 muertos. Es decir, no fue una guerra asiática, fue una guerra totalmente europea. Sí. Los aviones partían desde una base que estaba en Italia para bombardear zonas serbias. Tampoco fue Guerra Fría. Y tampoco fue Guerra Fría. Es decir, la historia europea del siglo XX está caracterizada, para mí, por esas permanentes disputas territoriales y traspaso de ciudades. Un caso emblemático es el de Danzig, que fue polaca, alemana, es decir, hubo un trasiego permanente. También Estrasburgo y... bueno, por ejemplo, ¿no? Alsacia. Y Lorena. Entonces, lo que a mí me genera una reflexión en el presente es porque estas mismas tensiones nacionales y estos mismos discursos nacionalistas y ultranacionalistas, estas mismas reivindicaciones de viejas fronteras y de viejos territorios vuelven a aparecer en Europa. Esa especie de, que no sé por qué motivo se tiene como un faro civilizatorio, que durante buena parte del siglo XIX y todo el siglo XX no hizo más que generar condiciones para sucesivas carnicerías que exterminaron a millones y millones de personas. Bueno, a mí eso me genera una gran preocupación, porque en España, en Italia, en Hungría, en Ucrania, en Rusia, hay sectores armados, además, fuertemente armados, que son milicias que reclaman territorios. Entonces estamos en el siglo XXI y tenemos milicias armadas en Europa que reclaman territorios. Y eso me parece que, si bien estoy claro de que me fui un poco del tema, no, pero tiene una vinculación. Nada como la autocrítica. Tiene una vinculación, porque no podemos ver ni el muro de Berlín ni la caída del muro de Berlín como un episodio aislado de una historia europea sangrienta. Y Gonzalo quiere seguir por ahí. No, sí, yo creo que él está, lo que dice es absolutamente cierto, pero yo creo que también hay que ver la grandeza de esto, porque los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron conquistados
y fueron dominados por los Estados Unidos, por Francia y por Inglaterra, ocupados. Y hoy día, después de ese esfuerzo, y incluyendo el esfuerzo de reunificación, hoy día Alemania es la potencia líder dominante en Europa. Y esto se hizo a base de un trabajo muy, muy intenso. Yo tenía un colega en Bolivia que era alemán y que se fue de visita con su mujer, que era boliviana, a Alemania poco tiempo después de la reunificación. Y cuando volví le pregunté, ¿y cómo andan las cosas por tu país? Él era del oeste. Y me dijo, están todos protestando, pero todos trabajando. Todos protestaban, pero laburaban, bien alemán. Y la verdad es que hoy día Alemania es un país referente. Es más, yo creo que Alemania es el que está teniendo la Unión Europea junta. Y es el que está promoviendo que esta Unión Europea no se desarga. Y el que está resistiendo todas esas amenazas que son ciertas, que tú decís. Pero la fortaleza está ahí. Y, sobre todo para Juan, que no cree en la patria grande, hay un enorme... Mirá lo que volvió. El salto que se pegó a mí por arriba me del océano. emociona ver una persona que es capaz de entender lo que son los objetivos comunes de comunidades que tienen tanto para ganar, si logran trabajar juntos. A mí lo de Alemania me parece un ejemplo que deberíamos realmente mirar y imitar. Para una ilusión que me gustaría tener 30 minutos para discutir las diferencias entre Bismarck y Bolívar. No te va a alcanzar. Hablando de cine y la unificación alemana, hablando de estos 30 años que comienzan a celebrarse, ustedes recién mencionaba Fernando una película, La vida de los otros, pero desde la audiencia sugiere, bueno, y acá empieza la lista, ¿no? Goodbye Lenin, ¿no? Y ustedes la tienen presente, ¿no? Una película del año 2003 que se detiene en esa situación muy particular de una señora muy comunista, muy militante comunista, que vivía en el este y que cae en coma en octubre de 1989 y se despierta, sale del coma 8 meses después, cuando ya había caído el muro de Berlín, y su hijo resuelve mantenerle la realidad anterior, bajo el entendido de que yo no iba a poder tolerar que el capitalismo hubiese triunfado, entre comillas. No sé si no se la dejaban ver la televisión, no me acuerdo. Había algo con la televisión, que le estaban siempre escondiendo la televisión a la pobre vieja. Es una película muy disfrutable, pero llena de contenido, además, ¿no? Otras sugerencias, otras recomendaciones después, claro. Señores, señoras, hay más recomendaciones de películas. A propósito del tema que veníamos tratando hace un rato. Concretamente, a ver si encuentro quién era el que hacía la propuesta. De Puente de Espías. Sí, efectivamente, esa es. Lo que pasa es que estaba buscando quién. Carlos sugiere Puente de Espías con Tom Hanks, otro ejemplo. En realidad, la película se titula en español El Puente de los Espías. El Puente de los Espías, sí. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la historia? Porque esa no la conozco. Bueno, que Juan la cuente porque... La historia de fondo es un intercambio de espías soviéticos y contra Gary Powell, que era un piloto espía norteamericano, ¿no? Piloto espía de aviones U-2. Yo me acordaba perfectamente del hecho, me acordaba del nombre Gary Powell, y una de las cosas que me resultó fascinante es ver las cámaras, el tamaño de las cámaras de los U-2. Sí. ¿No? Era una cosa. Se va a hacer un hecho real, de abril del año 1957. ¿Quieren escuchar otro tipo de comentarios de los oyentes? Virginia dice: lo más lindo de la tertulia es el sonido de los pocillos de café. Falta el chisporroteo de una estufa de leña y muero en paz. Eso es un efecto que se puede hacer. Y la carcajada de Ana, ¿no? No la mencionó. Podemos preguntarle a Virginia si está bien la carcajada o tenemos que eliminarla. Omitió lo más importante.